Correcto, y es para todas aquellas personas que les encanta la lectura y los que no, bueno, ya va siendo momento en que retomemos, por supuesto, esa gran actividad. Ceci Barragán está aquí con nosotros y nos va a hablar de un autor que todo mundo, estoy prácticamente seguro que todos en alguna ocasión de una u otra forma lo hemos leído. Ceci, bienvenida. Muchísimas gracias. Así es, un autor que es originario de Dinamarca, nace en Odense. Odense, perdónenme. Hans Christian Andersen, estamos hablando de este autor que ha sido autor de cuentos como El Patito Feo, La Sirenita, Pulgarcita, El Nuevo Los Traje Zapatos del Rojos, El El Traje del Emperador, El Ruiseñor. Yo muchísimos. todos los leí de niña. Él, tiene una obra de más o menos 156 cuentos y tiene una vida muy particular. Por eso el 2 de abril es un momento muy importante para celebrarlo. Podemos verlo aquí en pantalla. Si ven, es su fotografía, una nariz bastante prominente. Se decía que de chico tenía, por ejemplo, era muy alto, la ropa no le quedaba bien. Entonces llamaba mucho la atención y pues por supuesto lo molestaban en la escuela. Él tenía esta sensibilidad artística, ahora que dicen del Salterio, pues era un niño que se involucraba mucho en la música, que dibujaba muy bien, pero su familia era muy pobre, era hijo de ¿Un zapatero? De un zapatero, su mamá se dedicaba a lavar, imagínense lavar en los fríos de Dinamarca, en el río, era un oficio tremendo. Entonces él tenía una familia lejana que era bastante rica y él tenía esta aspiración, veía cómo se leían los cuentos, cómo se representaban obras de teatro. Entonces él dijo, yo quiero ser artista, pero el camino no fue absolutamente nada fácil. Y era muy soberbio, ¿verdad? Decía, yo soy el mejor y yo voy a hacer. Tenía una personalidad muy peculiar, no aceptaba un no, era muy persistente. Conoció a Charles Dickens ya cuando era famoso y dicen que era medio raro, o sea, como que no se adaptaba, nunca se adaptó. Y Charles Dickens lo invitó 2 semanas a su casa, se quedó Christian Andersen 5 semanas y dicen que en su casa hay una leyenda. Aquí se quedó Christian Andersen 5 semanas que parecieron eternidad. No, y de hecho, según no le gustaban mucho los niños, más bien él se sentía niño y por eso escribía esas historias. Sí, estas historias, pues se dice que él las escribía al niño interior de las personas. Eran cuentos que se leían en la casa, con los niños, pero también tenían moralejas importantes para cualquiera. El Patito Feo es su gran cuento, que lo recordemos. Ahí está. Es El Patito Feo, que básicamente pues es un patito que es diferente a la manada. Ajá. La familia, la mamá Pato lo digamos que lo arropó y le pedía a los hermanos que no lo molestaran. Y un día ve su reflejo en el agua y descubre que es un cisne hermoso. Sí, era para ser pato era feo, pero porque era un cisne. Ya cuando crece se da cuenta que hasta más bello que los hermanos era. Esta, digamos, escena representa un momento de la historia de él muy particular. A los 14 años él decide viajar de este pueblo a Copenhague, que era la capital, y su mamá, que era muy supersticiosa, lo lleva con una ¿cómo se llama? Una vidente que le lee el café. Y le dice, tú ahora eres incomprendido, pero en el futuro todo mundo te reconocerá. Y él a los 14 años se aferra a esa ilusión y viaja a Copenhague, que le fue muy difícil realmente tener una carrera. Él quería ser actor. Sí, no, músico, actor y cantante. Actor. Entonces, en la adolescencia tenía una voz, pues, linda, pero con el paso a la adultez la pierde y ese fue para él una decepción muy grande. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, dice, si no puedo actuar porque no me aceptan, soy medio raro, si no puedo cantar, pues entonces voy a escribir. Muy bien. Pero al final todos sus cuentos, sus libros fueron mensajes muy importantes para toda la niñez hasta hoy. Hasta hoy, bueno, imagínense cómo retratar el no ser incomprendido, el que pues después eventualmente encontrarás tu lugar en el mundo. Creo que es parte de los mensajes importantes, el traje del rey. El nuevo traje del emperador. El nuevo traje del emperador, que recordemos, el emperador, perdónenme, le llegan unos sastres y les dice que con esta tela invisible solamente los que son, digamos, dignos e inteligentes pueden ver el traje, y cuando él se lo pone,
un niño dice, ¡El emperador está desnudo! Claro, que todos fingían que bello. ¡Qué se veía. bello traje! Como somos inteligentes, también lo vemos. sí, entonces, bueno, es un autor para celebrar una trayectoria de determinación. La vida que él vivió fue muy dura por las guerras en Europa, había escasez de comida y muchas otras adversidades de una persona distinta, que no se acomodaba en ninguna parte. Ahora, su triunfo no fue así luego al principio al escribir. Yo por ahí leí que incluso lo criticaban y decían, escribes muy sencillo, no tienes un mensaje al final, no nos gusta. Pero cuando empiezan a traducir sus cuentos a otros idiomas, entre ellos el inglés, en otros países empieza a ganar fuerza, ¿verdad? Sí, tuvo esta visión internacional. También fue un autor afortunado en el que él vivió su éxito. O sea, no fue posterior a su muerte. Entonces, por eso, por ejemplo, conoció a grandes autores como Charles Dickens, que se reconocieron como importantes de la literatura. Y sin duda no fue fácil. Era un momento en que las hadas eran, digamos que la tendencia literaria. Entonces, él se salió un poquito de esa, digamos, fuerza literaria para representar historias que fueran, digamos, con un mensaje central tal vez más poderoso y también no siempre feliz. Recordemos que La Sirenita, el cuento que Disney ha hecho tan famoso, Sí, también La Sirenita. no tiene ese final. La Sirenita en la versión original no se queda con el príncipe. La solución a su amor era que pues él muriera, ¿no? Porque él al final se queda con otra persona, no con la Sirenita. Y las hermanas le ofrecen una daga a la Sirenita para que lo mate. Ella decide no hacerlo y entonces se convierte en espuma de mar. Ese es el verdadero final. El original, el auténtico. No era siempre, sus historias no siempre retrataban un final, digamos, consolador, fácil, sino que representaban también complejidades de la propia vida. Pero al final nos demuestra también esas ganas de salir adelante y cómo de toda adversidad viene una gran enseñanza y después viene el éxito. Sí, pues yo creo que también el descubrir cosas que nos agradan, el reconocer nuestro llamado, el entregarnos al arte, creo que es importante en cualquier persona y podemos reconocer una vida tan importante como Hans Christian Andersen, que nació en 1805, estamos en el 2026 y el Patito Feo nos sigue diciendo algo, ¿no? Todos sus cuentos, porque sí siento que están enfocados para niños, Sí. pero también los adultos los disfrutamos muchísimo. Muchísimo. Sí, son muy buenos todos. Digo que yo, gracias a Dios, mi papá siempre me los regalaba y me la pasaba leyéndolos y me encantaban todas las historias. De la del Ruiseñor era mi favorita. Sí, entonces, bueno, para cualquier niño en este momento, si tienen la oportunidad de leer alguno de estos cuentos clásicos que se encuentran en cualquier parte, ver las películas, es realmente un gran momento para cualquier persona y compartir. Y también los adultos que quieran conocer la vida de Hans Christian Andersen. Tiene muchos momentos muy, muy peculiares. Existen muchos manuscritos. En Dinamarca está la casa donde él vivió y está dedicado un museo a él. Se dice que tenía, por ejemplo, una letra pues muy, muy difícil de entender y además como el papel era tan caro, escribía en cualquier rinconcito, pegaba papeles. Entonces hay mucho sobre su mundo que es muy interesante por descubrir. Lo querían, pero también era bien raro, ya querían que se fuera de las fiestas. Pero su persistencia, su amor por el arte lo hizo. Pero consideras... No, y se ponía mal. No. Tal vez era mala ¿Consideras, copa. que es de los escritores de libros infantiles más importante? Sí, yo diría que es uno de los autores más importantes y que también nos puede ayudar a entender el mundo en el que él vivía y las adversidades para encontrar refugio en estas historias maravillosas. Sí, hay algo que sí le podemos reconocer, que libro tras libro sí fue creciendo, o sea, sí hubo una evolución, pero no perdió la esencia. O sea, esa manera de narrar las historias, acercándose a los personajes para los niños, pero además con al final un mensaje, fue lo que sin duda alguna le dio ese éxito y que pudo, a diferencia de muchos pintores y músicos, pudo disfrutar en vida. Sí, así es, pues es un orgullo danés y yo creo que ha sido muy importante tener la oportunidad de leer sus libros que están a disposición de muchas personas. La siguiente semana creo que es el Día de la Lectura Juvenil e Infantil. Sí, ¿verdad? Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que es en honor a su nacimiento. Por eso se dedica este día a él.
Y bueno, pues es un gran momento para celebrar leyéndolo o buscando Más autores Y de este género. fomentar la lectura precisamente en los niños, en los adolescentes, que hace tanta falta, y qué mejor empezar con una buena lectura como la de él. Así es que se lo recomiendo muchísimo. Oye, y murió muy joven, ¿no? Porque nació en 1805, como dices, pero murió también ahí mismo en Copenhague, donde ya era celebridad, ya andaba en la calle dando autógrafos, y murió en 1875. En realidad no era un adulto No. muy grande, que ya ha llegado a 80 y tantos años o 90, se fue muy joven. Porque también dicen que era muy fiesterito, muy Sí, reventadito, pues y a lo sí. mejor por ahí luego la fiesta no deja cosas buenas. Se valoraba fiesta. mucho el entretenimiento en las fiestas, la lectura, entonces pues él era parte de ese mundo. Sí, a mí me gusta mucho la del Ruiseñor porque además te hace valorar, te da un mensaje muy importante como el que valorar las cosas, la naturaleza, lo real, no lo material. En la historia ya ven que le regalan tenía un ruiseñor que le cantaba todo el tiempo y le regalan un ruiseñor de falso, de cuerda, y lo cambia por el ruiseñor verdadero, y el ruiseñor verdadero se va muy triste y llora. Y entonces se queda con el otro que tocaba todo el tiempo, le daba cuerda hasta que un día se descompone y se pone a llorar y dice, yo me siento muy triste, ahora entiendo que las cosas materiales no son las importantes, y realmente era el amor verdadero del ruiseñor verdadero. Entonces ya llega de regreso el ruiseñor y la vuelve a arreglar la vida. A mí me dejó un gran mensaje de amar la naturaleza y de no importarme Sí, tanto las bueno, cosas el materiales. Patito Feo se inspiró él durante un paseo en un lago en el que, bueno, pues observa la dinámica de una familia de patos y él refleja esos recuerdos de la infancia en donde pues era un niño muy rechazado por sus amigos. con ropa que no le quedaba, largo de extremidades, Pelito, narizón. Entonces, pues bueno, ahí en su obra podemos encontrar pistas sobre su vida. Ahí Sí. está, sin duda alguna, una gran recomendación. Usted nada más busque en internet, seguramente digitalmente los puede encontrar, o en cualquier librería que usted pueda ir a visitar. Diga, Hans Christian Andersen, ¿cuáles tienen? Este, ¿cuál se lleva? Todos. Y de hecho muchos cuentos después se basaron en cuentos nuevos ahora, de como Pulgarcito, después se hicieron muchos cuentos sobre duendes. Frozen es un cuento de Hans basado en Christian ese. Andersen. Claro, y Entonces, las variantes que se han hecho, y ha inspirado a otras historias y a otros autores. a muchos otros, así es que no se lo pierdan. Y les recuerdo, para los que quieran conocer sobre su vida, por ahí hay una autobiografía y muchas anécdotas sobre pues cómo fue para él escribir. Y Es si muy quieren tener más recomendaciones o tips importantes de dónde ir, eventos sobre lectura y todo, busquen a Ceci Barragán, que es nuestra experta. Por ahí aparecen sus datos para que la contacte, están sus redes. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero no tardamos nada. Volvemos con más. Todavía falta mucho aquí en una mañana estelar. No se muevan.